Decíase Swann que aquel encanto de la primavera que no podía ir a disfrutar, le encontraría al menos en la isla de los cisnes o en San Cloud, pero como no podía pensar en nada más que en Odette, ni siquiera sabía si las hojas olían bien o si hacía luna. Acogíale la frasecilla de la sonata de Ventouil tocada en el piano del jardín del restaurante. Si no había piano abajo, los Verdurin hacían todo lo posible para que bajaran uno de un cuarto de arriba o del comedor, y no es que Swann hubiera vuelto a su favor, no, pero la idea de preparar a cualquiera, aunque fuera una persona poco estimada, un obsequio ingenioso, inspiraba a los Verdurin durante los momentos de los preparativos sentimientos ocasionales y efímeros de simpatía y de cordialidad. Muchas veces se decía Swann que aquella noche era una noche de primavera más que estaba pasando y se prometía fijarse en los árboles y en el cielo, pero la agitación que le sobrecogía al ver a Odette, como asimismo cierto febril malestar que le aquejaba sin descanso hacía algún tiempo, le robaban la calma y el bienestar, que es un fondo indispensable para las impresiones que inspira la naturaleza. Una de las noches que aceptó Swann la invitación de los Verdurin, dijo cuando estaban cenando que a la noche siguiente se reunía en banquete con unos compañeros suyos y Odette, allí en plena mesa, le contestó delante de Forcheville que ahora era uno de los fieles, delante del pintor, delante de Cottard. Sí, ya sé que tiene usted banquete, así que no le veré hasta que pase usted por casa. No vaya muy tarde, ¿eh? Aunque Swann nunca tuvo envidia seriamente de las pruebas de amistad que daba Odette a uno u a otro de los fieles, sintió una gran dulzura al oírla confesar así, delante de todos, y con tan tranquilo impudor sus citas diarias de por la noche, la posición privilegiada que gozaba en la casa de Odette y la preferencia que eso implicaba hacia él. Verdad es que Swann había pensado muchas veces que Odette no era, en ningún modo, una mujer que llamara la atención, y la supremacía suya sobre un ser tan inferior a él no era cosa para sentirse halagado cuando se le pregonaba a la faz de los fieles, pero desde que se fijó en que Odette era para muchos hombres una mujer encantadora y codiciable, el atractivo que para ellos ofrecía su cuerpo, despertó en Swann un deseo doloroso de dominarla enteramente, hasta en las más recónditas partes de su corazón, y cuando acabó la cena la llevó aparte, le dio las gracias efusivamente, intentando hacerle comprender, según los grados de la gratitud que le demostraba, la escala de placeres que Odette podía darle, y que el más alto de ellos era garantizarle y hacerle invulnerable mientras su amor durara contra las embestidas de los celos. A la noche siguiente, cuando salió del banquete, estaba lloviendo mucho, y como él tenía coche abierto, un amigo se ofreció a llevarle a su casa en coupé. Swann, como Odette le había dicho el día antes que fuera a su casa, estaba seguro de que su querida no esperaba a nadie aquella noche, y de buena gana, mejor que echar a andar en la Victoria con aquel chaparrón, se habría ido a acostarse tranquilo y contento. Pero quizás si veía a Odette, que no siempre tenía el mismo interés en pasar con ella sus últimas horas, ya no se preocuparía de reservárselas y podrían faltarle un día que las necesitara más que nunca. Llegó a casa de Odette pasadas las 11. Se excusó por haber ido tan tarde y ella se quejó de que, en efecto, era muy tarde, de que la tormenta la había puesto un poco mala y de que le dolía la cabeza, y le previno que iba a tenerle a su lado media hora nada más y que a las 12 le echaría. Al poco rato dio muestras de cansancio y de sueño. Entonces esta noche no hay catleyas, dijo Swann. Yo que esperaba una buena catleya. Odette le contestó un poco huraña y nerviosa. No, amiguito, ¿no ves que estoy mala? Esta noche no hay catleyas. Bueno, no insisto, aunque yo creo que te sentaría bien. Odette rogó a Swann que apagara la luz antes de irse. Él mismo echó las cortinas de la cama y se marchó, pero volvió a su casa y de repente se le ocurrió que quizás Odette estaba esperando a alguien aquella noche, que lo del cansancio era fingido, que si le pidió que apagara la luz fue para hacerle creer que iba a dormirse y que, en cuanto Swann se fue, Odette volvió a encender y abrió la puerta al hombre que iba a pasar la noche con ella. Miró qué hora era. Hacía 1 hora y media que se habían separado. Salió a la calle, tomó un simón y mandó parar muy cerca de la casa de Odette, en una callecita perpendicular a aquella otra a la que daba la parte trasera del hotel y la ventana donde él llamaba muchas veces para que Odette saliera a abrirle. Bajó del coche. A su alrededor, en aquel barrio, todo era soledad y negrura, y unos cuantos pasos y desembocó delante de la casa. Entre la oscuridad de todas las ventanas de la calle, apagadas ya hacía rato, vio una única ventana que derramaba por entre los postigos que prensaban su pulpa misteriosa y dorada la luz de la habitación, esa luz que, así como otras noches al verla desde lejos al llegar a la callecita le anunciaba: aquí está Odette, esperándote. Ahora le torturaba y le decía: aquí está Odette,
con el hombre que esperaba. Quiso saber quién era, se deslizó a lo largo de la pared hasta llegar debajo de la ventana, pero entre las maderas oblicuas de los postigos no se podía ver nada, solo oyó en el silencio de la noche el murmullo de una conversación. Sufría al ver aquella luz en cuya dorada atmósfera se movía tras las maderas la invisible y odiada pareja. Sufría al oír aquel murmullo que revelaba la presencia del hombre que llegó cuando él se fue, la falsedad de Odette y la dicha que con ese hombre iba a disfrutar. Y, sin embargo, se alegraba de haber ido. El tormento que le echó de su casa, al precisarse, perdió en intensidad ahora que la otra vida de Odette, la que él sospechó de un modo brusco e impotente en aquel pasado momento, estaba allí, iluminada de lleno por la lámpara, prisionera sin saberlo en aquella habitación en donde él podía entrar cuando se le antojara sorprenderla y capturarla, aunque quizás sería mejor llamar a los cristales, como solía hacer cuando era muy tarde. Así Odette se enteraría de que Swann lo sabía todo. Había visto la luz y oído la conversación, y él, que hace un momento se la representaba como riéndose de sus ilusiones con el otro, los veía ahora los dos, confiados en su error, engañados por Swann, al que creían muy lejos y que estaba allí e iba a llamar en los cristales, y quizás la sensación casi agradable que tuvo en aquel momento provenía de algo más que de haberse aplacado su duda y su pena, de un placer de la inteligencia. Sí, desde que estaba enamorado las cosas habían recobrado para él algo de su interés delicioso de otras veces, pero sólo cuando las alumbraba el recuerdo de Odette. Ahora sus celos estaban reanimando otra facultad de su juventud estudiosa, la pasión de la verdad, pero de una verdad interpuesta también entre él y su querida, sin más luz que la de que ella le prestaba, verdad absolutamente individual, que tenía por objeto único, de precio infinito y de belleza desinteresada, los actos de Odette, sus relaciones, sus proyectos y su pasado. En cualquier otro período de su vida, las menudencias y acciones corrientes de una persona no tenían para Swann valor alguno. Si venían a contárselas le parecían insignificantes y no les prestaba más que la parte más vulgar de su atención. En aquel momento se sentía muy mediocre, pero en ese extraño período de amor lo individual arraiga tan profundamente que esa curiosidad que Swann sentía ahora por las menores ocupaciones de una mujer era la misma que antaño le inspiraba la historia, y cosas que hasta entonces le habrían abochornado, espiar al pie de una ventana, quién sabe si mañana sonsacar diestramente a los indiferentes, sobornar a los criados, escuchar detrás de las puertas, le parecían ahora métodos de investigación científica de tan alto valor intelectual y tan apropiados al descubrimiento de la verdad como descifrar textos, comparar testimonios e interpretar monumentos. Ya a punto de llamar a los cristales, tuvo un momento de rubor al pensar que Odette iba a enterarse de que había tenido sospechas, de que había vuelto a apostarse allí en la noche. Muchas veces le había hablado Odette del horror que tenía a los celosos y a los amantes que se dedican a espiar. Lo que iba a hacer era muy torpe y se ganaría su malquerencia de allí en adelante, mientras que, en aquel momento, en tanto que no llamara, ella todavía le quería acaso, aunque le estaba engañando, y sacrificamos tantas veces a la impaciencia de un placer inmediato la realización de muchas posibles venturas, pero el deseo de averiguar la verdad era más fuerte y le parecía más noble. Sabía que la realidad de las circunstancias que él habría querido reconstruir exactamente, aun a costas de su vida, era legible detrás de aquella ventana, estriada de luz, como la cubierta iluminada de oro de uno de esos manuscritos preciosos de tanta belleza artística que seduce hasta el erudito que las consulta, y sentía una gran voluptuosidad en aprender la verdad que le apasionaba en aquel ejemplar, único, efímero y precioso, de una materia traslúcida, tan cálida y tan bella, y, además, la superioridad que sentía, que necesitaba sentir con respecto a ella, más que de estar enterado, era de poder mostrar que lo estaba. Se empinó y de un golpe. No oyeron, y entonces volvió a llamar, y la conversación cesó. Se oyó una voz de hombre, y Swann se fijó en ella, pero distinguía qué amigo de Odette era, que preguntó «¿Quién es?». No estaba seguro de reconocer la voz. Volvió a llamar y se abrieron los cristales y luego los postigos. Ahora ya no había posibilidad de retroceder, y puesto que lo iba a saber todo, para no presentarse con aspecto de infeliz y de celoso con curiosidad, se limitó a gritar con voz alegre e indiferente: «No, no se molesten. Al pasar por ahí he visto luz y se me ha ocurrido preguntar si estaba usted ya mejor». Alzó los ojos. Se había asomado a la ventana dos caballeros viejos, uno de ellos con una lámpara en la mano. A la luz de esa lámpara vio dentro
una habitación que le era desconocida, y es que, como tenía la costumbre, se iba a ver a Odette muy tarde, de reconocer su ventana por ser la única que estaba encendida, se había equivocado y llamó a una ventana de la casa del lado, pidió perdón y se marchó, y se fue a su casa, contento de que la satisfacción de su curiosidad hubiera dejado su amor intacto, y de que, después de haber estado simulando hacia Odette una especie de indiferencia, no hubiera logrado que sus celos, aquella prueba demasiado ansiada que entre dos amantes dispensa al que la posee de querer mucho al otro, nunca le habló de aquella desdichada aventura, ni él se acordó mucho de esa noche, pero a menudo un giro de su pensamiento tropezaba con aquel recuerdo, sin querer, porque no le había visto, le hundía y le clavaba en su alma más, y Swann sentía un repentino y hondo dolor, y lo mismo que si se tratara de un dolor físico, los pensamientos de Swann no podían aliviarle nada. Pero, por lo menos, con el dolor físico pasa que, como es independiente del pensamiento, este pensamiento puede posarse en él, comprobar que disminuye, que cesa momentáneamente, pero aquel otro dolor, el pensamiento, solo con acordarse de él le volvía a dar vida. No querer pensar en aquello era pensar más, sufrir más, y cuando estaba charlando con unos amigos, sin acordarse ya de su dolor, de pronto una palabra le demudaba el rostro, como le pasa a un herido cuando una persona torpe le toca sin precaución el miembro dolorido. Al separarse de Odette sentíase feliz y tranquilo, recordaba las sonrisas suyas, burlonas al hablar de otros y cariñosas para con él, el peso de su cabeza cuando la apartaba de su eje para dejarla caer casi involuntariamente en los labios de Swann, lo mismo que hizo la primera noche, las miradas desfallecientes que le lanzaba mientras él la tenía entre sus brazos, al mismo tiempo que apretaba, temblorosa, su cabeza contra el hombro de Swann. Pero enseguida sus celos, como si fueran la sombra de su amor, se complementaban con el duplicado de la sonrisa de aquella noche, pero que ahora se burlaba de Swann y se henchía de amor hacia otro hombre, de la inclinación de su cabeza, pero vuelta hacia otros labios, con todas las demostraciones de cariño que a él le habían dado, pero ofrecidas a otro, y todos los recuerdos voluptuosos que se llevaba de casa de Odette eran para Swann como bocetos o proyectos semejantes a esos que enseñan los decoradores y gracias a los cuales Swann podía formarse idea de las actitudes de ardor o de abandono que Odette podía tener con otros hombres, de modo que llegaron a darle pena todo placer que con ella disfrutaba, toda caricia inventada cuya exquisitez señalaba él a su querida, todo nuevo encanto que en ella descubría, porque sabía que, unos momentos después, todo eso vendría a enriquecer su suplicio con nuevos instrumentos. Y este suplicio era todavía más cruel cuando Swann recordaba una mirada que había sorprendido hace algunos días, por vez primera, en los ojos de Odette. Fue en casa de los Verdurin, después de cenar. Forcheville había visto que su cuñado, Sagnet, no gozaba de ningún favor en la casa, ya fuera porque quiso tomarle como cabeza de turco y brillar a costa suya, ya porque le molestara una frase torpe que Sagnet le dijo y que pasó inadvertida para todos los invitados, que no podían sospechar la alusión desagradable que encerraba, aunque sin malicia por parte de Sagnet, ya porque tuviera ganas de echar de la casa a una persona que le conocía demasiado y que sabía que era lo bastante delicada para no sentirse muy a gusto en su presencia. Ello es que Forcheville contestó a aquella frase de Sagnet con tal grosería, insultándole y envalentonándose más y más, mientras seguía vociferando, con el susto, la pena y los ruegos del otro, que el infeliz preguntó a la señora de Verdurin si debía seguir en aquella casa, y, al no recibir contestación, se marchó balbuceando y con las lágrimas en los ojos. Odette asistió impasible a la escena, pero cuando Sagnet se hubo retirado, rebajó en algunos grados de dignidad la expresión habitual de su rostro para poder ponerse al mismo nivel que Forcheville, e hizo rebrillar en sus pupilas una sonrisa de enhorabuena por la valentía del ejecutor y de burla por la víctima. Fue una mirada de complicidad en lo malo, que quería decir tan claramente: eso es una ejecución bien hecha, o yo no entiendo de eso. Qué corrido estaba, casi lloraba, que Forcheville, al encontrarse con esa mirada, perdió la ira verdadera o falsa que aún le encendía, se sonrió y contestó: no tenía más que haber sido más amable y seguiría aquí, pero una lección siempre conviene, aunque sea viejo.